voy a coger el giro, instancias del giro, cojo una instancia del XL, que es el primary en Figma Sites, correcto, y lo voy a arrastrar. ¿Qué pasa? Yo ahora lo voy a pegar en primary y como esto es el primario y manda, aquí aparecen. Claro, aquí la verdad es que el trabajo que hicimos no es mal, está bastante bien porque preparamos este componente en los 6 breakpoints, con lo cual ya está cogiendo también los tamaños, las variantes del componente de giro. Así que está funcionando bastante bien esto. Esto lo teníamos más o menos controlado, ¿eh? Aquí esto estaba. A ver, este es el 640. Aquí es algo mal. SM sería el de 640, Juanito. Yo sé por qué me estoy equivocando aquí. Y el XS de 480, vale. El XS de 480, Juanito. Ok. 640. Ahora sí, Juan, ahora sí. Vale. Ahora sí, Juan. Pero claro, este. Aquí tengo algo un poquito. Este está bien. Si esto me lo llevo aquí, se debería. A ver. Espera, más fácil. En realidad debí. Vale. Este es el. Sí, está bien. Está bien. Vale, está funcionando. Sí, Tomás, era 640 y yo estoy. Vale, esto está funcionando bien. Es verdad que yo no sé si. Esto lo busqué en la documentación y no lo encontré. Teníamos. Bueno, yo por lo menos tenía este problema que cuando me iba, llegaba a 480 y seguía achicando, por alguna razón el elemento que hay en el interior no se ajusta al ancho que le estoy dando al viewport, ¿ok? Al tamaño de pantalla. Pero tampoco me funcionaba si, por ejemplo, a esto le doy propiedades de auto layout, ya lo tienen todas porque es la idea primary, y aquí, en teoría, sí, al giro le digo que se comporte con fill container, y me voy otra vez a la vista previa, aquí funciona bien, ok, pero, hostia, ahora sí me está funcionando. No sé qué probé entonces. Juan, cállate la boca y esto está funcionando correctamente. Bien. Bueno, el trabajo del giro no está tan. Está bien hecho. Puedo decir que está bien hecho. No recuerdo qué habíamos logrado con el grid. Vamos a ir arrastrando ahora mismo el footer. Footer teníamos distintos tamaños, ¿no? Sí. Entonces, cojo el footer de XL, que es nuestro primary, y me le llevo a el primary. Aquí debería funcionar igual que el giro. Ok. Aquí le tengo que dar fill container. Se ajusta. También tenemos el trabajo bien hecho. Hombre, tan mal no estaba, tan mal no estaba. Teníamos cambio de tamaño de avatar. Sí, también tenemos cambio de tamaño de avatar o logo. Ok. Y aquí Tomás. Ignacio le responde a Tomás, pero Tomás dice, está bueno eso. Creo que es un comentario relacionado con lo que dije yo. Usando Make solo para prototipar, pero mantener la creación en design. Creo que eso puede marear menos. Correcto. Leandro, muy buenas. Leandro. Figma Sites 1, Figma Make 0. Leandro, bienvenido. Bueno. A ver, ahora grid, esto sí que no está. El grid sí que no está. Pero en realidad,
lo podemos montar. Mi pregunta es, si yo cojo un card, el responsive era el responsive porque habíamos dicho que en responsive no íbamos a mostrar el nombre del proyecto, que sí mostramos en el estado over del card. Entonces, hago una instancia y me la voy a llevar a Figma Sites. Muy buena, Celi, bienvenida. Y, atención, ahora mismo voy a ir a montar un grid. Esto a lo mejor debería hacerlo como componente, pero ahora mismo no sabría decirlo, ¿eh? Pero tenemos, en Design tenemos una, aquí en Designs tenemos un grid. Y lo mismo puedo tirar de esto. Pues sí. Esto lo elimino, me voy a Design, cojo el grid, veamos el gap que teníamos eran 32. Bueno, voy a hacer lo mismo, copio esto, que no es un componente, es un bloque main con un grid, ok. Ahora que veo bloque main, quizás deberíamos, y no recuerdo si lo hicimos, quizás deberíamos poner el giro en un bloque header y el footer en un bloque footer, por aquello de que cuando esto se publique con Figma Sites, esos componentes estén, esos bloques estén, para guardar la semántica. Y no recuerdo si no lo hacíamos, no recuerdo si lo hacía realmente. Había que probarlo, venga. Pero antes de pegar el grid, veo que aquí hay un... que hay una altura fija, ok. Entonces si le hago hue, entiendo que todos quedan en hue. Ahora, el gap horizontal debería ser de 32 píxeles, todavía no tengo variables, con lo cual aquí tenía, no, aquí no tengo variables, correcto. Entonces vamos a metérselo a mano. Teníamos 32 de gap horizontal. Vale. Y ahora sí, en primary pego el grid. A ver cómo se comporta. Ok, queda igual, porque yo lo cogí del 2XL, del XL, perdón. ¿Y aquí qué hago? ¿Qué hacemos, Juanito? Estoy pensando que, por ejemplo, si yo, siguiendo la documentación de Figma Sites, aquí pegué, repliqué. Esto no es un componente, con lo cual yo ahora mismo puedo dejar este así. Podría darle un poco de cariño a esto. Tiene fill container, pero las tarjetas que hay en su interior no. Bueno, aquí tienen un máximo de 389. A ver, antes de toquetear, ¿cómo funciona esto? Evidentemente funciona raro, raro, raro. Pero, si yo cojo y estas tarjetas de aquí de CAR, del XL, lo pongo como... Si le quito el Remove Max Width y yo me voy a ver la preview esta, aquí Juan, fill container también. Bueno, aquí ya tiene un... Vale. Aquí ya tiene un... Aquí empieza a reaccionar como más o menos me interesa a mí. Hay que darle cariño, lo sé, pero bueno. Ahora mismo lo que se me ocurre es, si ya tengo más o menos esto controlado, la verdad es que también podría... En realidad lo que quiero, me falta... Yo quiero que, por ejemplo, el XL, cuando lo empiece a agrandar,
y llegue a 1535, que los cards se agranden. Entonces, tenemos que quitar... ¿Qué tienes que quitar aquí, Juan? ¿Qué tenemos? Tenemos que darle fill container. Yo le dije hoy en el... No, esto no es así, Juan. Esto no es así. Joder. Sí que estoy verde en Figma Sites. A ver. Ignacio dice, ¿a qué te refieres con guardar la semántica? Me refiere, a ver si alguien le respondió. Dices, Juan, ¿a qué te refieres con guardar la semántica? Me refiero a los bloques, a la semántica que se le da a un archivo HTML, Ignacio. Un header, un main, un footer, un section y demás. Entonces, todo eso ayuda a la gente que utiliza soportes de lectura y el mismo SEO se nutre de eso o lo utiliza. A eso me refiero. Tomás dice, si seleccionas un contenedor, en el panel de la derecha tienes el apartado accesibilidad. Es verdad. Y eso lo podíamos hacer a partir de, por ejemplo, aquí teníamos, correcto. Aquí podría ser main content, ¿correcto? Vale. Esto quiere decir, Tomás, corrígeme, que yo podría quitar el auto layout main, lo podría deshacer y simplemente dejar el grid. A ver, voy a hacer lo siguiente. Decidme si voy bien. Yo cojo esto, hago un unwrap, no se va a romper nada, el grid sigue funcionando con su fill container, correcto, y a esto le doy main content, ¿verdad? Lo mismo, para esto, a footer le debería dar footer. Uy, que experto en Figma Sites. Gracias. Tomás dice, sí, semánticamente sí, pero en el código no sé si aparece un contenedor grid. Lo probaremos. A ver, me extraña que no. Me extraña que no aparezca. A lo mejor aparece un main con una clase llamada. No, esto no sé. Bueno, no sé, habría que probarlo. Yo por lo pronto lo voy a llamar así. Header. ¿Ok? Ahora mismo podía probar. No. Tendría que ser un publish y no voy a hacerlo ahora mismo. Vale. A ver, aquí tengo que darle mucho cariño al grid, porque no. De verdad que estoy. Figma Size sí que no lo usé. Hace semanas que no lo uso ni en el trabajo. Entonces, aquí le he cambiado el comportamiento. Ah, bueno, claro. Ojito. Esto es un poco raro. Voy a dejarlo todo centrado arriba. Bueno. Y aquí, si yo he tocado esto, lo que quiero es que se comporten. Vale. Esto no me interesa. Vale, esto me valdría, pero no me interesa que sea así. Bueno, yo creo que prefiero como lo teníamos funcionando en Figma Make y en Astro, que las tarjetas se estiran. Bueno, que crecen de forma que mantienen el aspect ratio. No recuerdo cómo está el componente, a ver. Sí, el aspect ratio debería funcionar, se debería comportar, se debería mantener, dilo bien, Juan. Esto quiere decir que aquí tengo que jugar con el min y el max width. Entonces, veamos.
veamos otra vez. De verdad que voy... A ver, yo me voy al 1280, que es el XL. Si voy a 1281... Bueno, no me da... vale. De 1280... Claro, de 1280 hacia arriba son 3. De 1281 hacia arriba son 3. Pero, si yo sigo agrandando, quiero que se estiren. Con lo cual, esto es pura deducción. En las tarjetas de XL, lo que le voy a decir es que su min width sea de 389 píxeles. Entonces, se lo meto y me extraña porque si yo le di el min width, pero le doy fill container, vale. Ahora, vale, esto está funcionando como quiero. Bien, yo aquí le di min width, 389. Porque en ese tamaño empieza en 1281. Pero cuando se va moviendo hacia los 1536, quiero que se agranden. Con lo cual, en realidad, lo que debería haber hecho... Es más, lo voy a hacer así. Como veis, ya me he olvidado de vosotros. Ahora, si hago una cuarta, bajará. Perfecto. Baja raro, pero baja. Baja raro, pero baja. Vale. Ok. 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 Entonces, veamos. Aquí funciona. Del 1280... Aquí se van a ver dos, no pasa nada. Pero si me voy uno arriba... Ok. Se agrandan, se agrandan, se agrandan. Y cuando llega a 1536, se sigue agrandando. Sí, sí. Perfecto. Vale. Muy bien. A ver. Se viene Masterclass. Gracias, Tomás. Tú me quieres. Se viene Masterclass de Mini Max Width. ¿Por qué las tarjetas no heredaron el Mix y Max? Sí, lo tenían. Lo que pasa es que yo hoy lo borré cuando copié. Ignacio. Cuando hoy copié, creo que me lo quité. Mira, podríamos probarlo. Si me voy otra vez a Figma Design, cojo Grid y yo aquí tenía el Max Width 380. Lo tenía mal puesto en realidad. Es el Min Width. Lo tenía mal puesto. Nada. Sigo trabajando aquí. Entonces, ahora. Del 1280, del XL al 2XL funciona. Está funcionando como queremos. Bueno, en realidad podría darle un poquito de cariño a esto de esta manera. Cojo todas las tarjetas, salvo una, y las pongo en default. Por ahora sí. Vale. Lo siguiente, Juan. Esto. Veamos. Esto no me gusta nada. Entonces, a ver si yo aquí puedo jugar con el Mix y el Max Width en el LG. Y si me voy a 1024, esto está funcionando como quiero, pero en realidad, esto no sé si soy yo, que todavía no lo controla, o es una limitación de Figma. Siempre me lo pregunto, porque tampoco lo he utilizado mucho en mi día a día. Yo quiero que yo quiero que esta tarjeta tenga este ancho. Pero claro, aquí no lo puedo controlar. Aquí ahora mismo no lo puedo controlar.
¿Qué haría yo para controlarlo, entre comillas? Es, en el caso del LG, duplico esto, me quedo con una tarjeta más y aquí, lo que haría es una chapuza, pero es que no lo sé solucionar de otra manera, ¿eh? La pongo al 0 y lo que hago, esto es Figma 2016. Aquí funciona, pero claro, pero tampoco. Max Width y Wrap no funcionaría. A ver, pues a lo mejor sí, espera, yo lo quito. Veamos. Esto es que lo tengo que pensar porque yo aquí tengo en 1024 tarjetas de 472 píxeles de ancho. Tengo un min width de 389. Entonces, ¿cuál es mi problema en mi cabeza ahora mismo? Yo esto, me voy a 1024 y digo, venga, le voy a dar no sé ni explicarlo. Dije 472. Si yo a esto le doy un... Sí, ¿qué valor le doy a min y a max? Porque, no sé si me explico, yo le puedo dar... A ver. Max width 472, pero, a ver, es que ahora mismo no... Lo voy a poner. Se lo voy a hacer. Max width 472. Max width. Estoy en el eje, sí, correcto. 472. Ok. Max width. Se lo di, ¿no? Ahí. Ay, no, min width. Juanito, max width. Max width. 472. Ok. El wrap lo tiene. Correcto. Aquí hay algo raro, ¿eh? ¿Me explico? A ver. Pero también le tengo que dar un min width. Un min width, sí. Pero... ¿Me explico o no? Vale. Min width 380 y... El 389. A ver. Sí. No lo tengo muy claro, ¿eh? 389. A ver. Vale. Le cambio la alineación al grid para que no pase esto. Pero a mí... A ver, vamos a... Esto debería estar por aquí. Y no sé si es... De verdad. Tiene el max width, ¿no? A ver, yo le digo... Min width 89. Max width 4. Vale, le falta el fill container. Le falta el fill container, vale. Bien, 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 bien. Es que Tomás... Ay, Tomás, qué bien. Bueno. ¿Se lo di o no se lo di?
Un momento. Esto lo tengo que hacer con todas, ¿no? Lo tengo que hacer con todas. A ver. 472. 472. Están todas con 389. Ahora, si me voy hacia... Fill container. Aquí hay... No, yo todavía no me termino de enterar. Pero es porque no lo uso. Esto no lo uso nunca. ¿Habéis visto algún vídeo o algún trabajo donde se haya podido controlar esto perfectamente entre los diferentes breakpoints de un Figma Sites? Yo es que tampoco le di mucho cariño a esta herramienta todavía. Pero a mí me surge... Y lo mismo aquí. Yo esto... aquí esto está bien, está bien. Bueno, en la 640 podría... No sé. No sé si quedarme mucho más tiempo ahora dándole vueltas a esto porque, tío, reload tab. Vale, lo que estabas diciendo de la feature grid es que lo tenga, que no use auto layout, sino que lo coja como grid, ¿verdad? Y yo no he usado en mi... Nunca, no he usado grid. Es esto, ¿verdad? Y encima está en beta. Mamma mía. Aquí. Bueno, debería hacerlo aquí. Esto está en grid. Hostia. Mirad esto. Le he dado. A lo mejor hoy me voy sabiendo usar grid. Yo le he dado aquí. Está el primary. Le meto grid y aparece esto aquí. Esto ya me gusta. Lo que pasa es que a lo mejor el tema es usar grid. Lo que pasa es que ahora el max width y el min width que le metimos generará problemas. Casi que... A ver. Vale. Sería interesante ver qué pasa si yo a todos estos le quito... Vamos, por probar. Claro, correcto. Y para eso le quito el max width y el min width. Porque entiendo que quien va a controlar ese card es el grid. Es decir, son las celdas del grid, ¿correcto? Entonces, le quito. Exacto. El remove min. Y ya te quedas así. Ahora. Vale. Yo se lo quité, pero en realidad debería entiendo que debería... A ver, yo tengo aquí mi grid. 3×3, los gaps, y si yo cojo las tarjetas, le digo fill container, funciona. El aspect ratio se va a mantener. Esto lo puedo poner así. ¡Ah! Vale. Vale. Bueno. A ver. ¿Por qué? Veamos, Juan. Posición relativa.
Ok. El aspect ratio. Bueno, en realidad... A ver, ¿dónde hay más parámetros del grid? Aquí. No. Esto está el aspect ratio activado. Digo yo, si esto... Yo tengo aquí mi grid. Si yo cojo un frame... Joder. Madre mía. Hostia. Claro, Juan. Yo cojo un frame. Lo hago en rojo, por ejemplo. Y lo meto en el grid. ¿Cómo funciona esto? Ok. Este frame se ajusta al tamaño de una celda. Bueno, de una celda. Esto parece los vídeos del año pasado. A ver, aquí, ojito, que le quito el aspect ratio del card y va a funcionar. ¿A que sí? Mirad esto. Le quito el aspect ratio al card y va a funcionar. Aquí funciona. Y las cards están funcionando, es decir, funcionan bien, porque funcionan así. Se está comportando como... Bueno, en realidad, aquí hay algo que cambió. Por alguna razón, el nombre del proyecto y la decisión están arriba. Y no debería ser así. A ver, que yo quito esto. Lo muevo. Esto fue... Juan, tienes que aprender a usar grid, ¿eh? Vale, esto lo tengo que definir de aquí, 3. Sí. Ok. Le cambié la dirección al auto. Ay, se la cambié. Bien, Juan. Vale. Pensé que se lo estaba cambiando al grid. Gracias, Tomás. Ok, bueno, esto, como esta está contaminada, yo cojo esto, la duplico. Otra vez. ¿Puedo mover todas? Uy, no. Hago así. Y esto lo vuelvo a hacer así. Madre mía, Juan. Madre mía, Juan. Ok. Hola, UX Luismi. Ah, tú eres Luis, el de... Sí, tenemos Design Critique de Luis, ¿eh? Vale, ya está. Bueno, ojo, tampoco cante victoria, Juan. Está medio raro, pero claro, en realidad tengo que hacer aquí... No me puedo creer que esto funcione así. Ok. En realidad, esto podríamos... Espera, yo cojo esto, podría decirle que esto tenga 2. No sé si me gusta esto, ¿eh? No sé si me gusta... Quiero decir, si yo estoy controlando de esta forma el grid, esto a la hora de pasar a código va a ser un poco raro, ¿no? Yo, ¿aquí qué hago? Le quito 1, 2, 3, 4, 5 filas. Lo dejo en 5, por ejemplo. Y esto funciona cuando... ¿Puedo controlar la altura? Podría controlar la altura de las tarjetas, ¿no? Como grid, ¿puedo controlar la altura de las celdas o no?
A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? Me siento un poquito en pelota, la verdad, ¿eh? ¿Esto cómo funciona? Si yo... Mm. ¿Otra vez? Dice Tomás, todavía no pusieron un auto layout para las filas. Se nota que sigue en beta. La desventaja de los grids, dice Luis, es que el container padre, el grid, siempre tiene altura fija. Vale, estamos... que el problema que estoy encontrando... pero claro... por ejemplo, vamos a ver una cosa. Aquí yo debería mostrarle el formato de mobile, responsive, que no tiene el estado over. Aquí también. No voy a solucionar nada, evidentemente. Pero ¿cómo se comporta cuando esto lo lanzo? Aquí sí. Y aquí ya no. Vale, aquí me está haciendo caso. Lo que pasa es que a esta altura me duele los ojos. Esto me duele los ojos. ¿Y cómo lo soluciono yo? ¿Cómo hago? Si le fill container. Si le cambio la altura a mano. Oh, 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 oh. ¿Y esto? Vale, vamos a checar. Esto me parece una chapuza. Más o menos como... A ver. Y cojo todas las tarjetas y le digo fill container. Sí, funciona así, pero me parece un poco raro, ¿eh? Me parece un poco raro. Vamos a intentar... Hostia, ahora sí, ahora sí. Tenía que darle el fill container en el head. Pero es un poco raro. A ver, vamos a ponerlo así, más o menos. No me gusta tener que hacerlo así a mano y... A ver. Yo cojo esto, tienen su fill container. El grid, Juan, el grid. Más o menos queda en unos 4/3. Bueno, esto es, a ver. Aquí hay una laguna que... A ver, esto es desde los 1000... le tengo que quitar el remove. Max. Vale. Controlado, controlado, controlado. Controlado, pero es un control un poco extraño. No estoy tan satisfecho con esto. Está funcionando con el grid, aunque esté en beta. Está bien. Otra vez el auto layout se me fue a la mía. Madre mía. A ver, a ver. Ok, están todos así, están todos bien ahora. Aquí ya no.
En mobile, esto de 764 hacia abajo. Le damos 2 columnas aquí. A ver, total. Tenemos las tarjetas fill. Y si yo ahora, en teoría, cojo el grid, lo pongo como hue. No. Le pongo 2 columnas. Ok. Esto no me parece normal. Pero por lo menos. Ahora, tengo que quitar 4 filas. Se quedan 5. Y aquí tengo que jugar con la altura. Si mantenemos el 4 tercios, más o menos. Esto también lo puedo arreglar, ¿eh? Lo mismo aquí. Aquí no me molesta que esté más grande. Muy manual. Sí. Dice Ignacio antes, quizás el camino más corto es heredar todo desde Figma Design específico para cada breakpoint. Tú dices, Ignacio, que el trabajo con el grid lo tendría que haber hecho en Figma Design, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Trabajando el grid y lo más curado posible. Lo que pasa es que es... Bueno, esto es... Sí, eso, vale. Está funcionando, no podemos decir que no. Lo que pasa es que me parece... A lo mejor estoy acostumbrado a controlar sí, a que controle un poquito más. No le doy vueltas. Está funcionando. Punto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí yo estoy trabajando, estoy evolucionando, lo tengo publicado y digo, venga, voy a publicar un nuevo proyecto en mi home? Cojo una tarjeta, la duplico. Vale, la duplico y aparecen, tal cual. Y si meto otra más, ok, bueno. No está mal, no está mal, pero es un poco raro. ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Voy a hacer lo siguiente. Se me pasó volando la hora, pero bueno. 1 hora. Voy a publicar esto. Algo para revisar. Accesibilidad, missing text. Que le falta el alt text. Estoy volviendo loco. Sí. De marcar marca que le falta el alt text, pero el alt text. ¿Y por qué no me dice? Pero ¿por qué no me dice que el alt text? ¿Por qué no me salta el alt text a las cards también? ¿O no? ¿Estoy loco o qué? A ver. Ay, joder. Bueno, por ejemplo, le voy a poner avatar en principio. Ok. Bueno, no, debería ser en primary. Ojo. Me voy a primary. Avatar. Ahora, publish.
Otro más. El del giro, ¿verdad? Sí. Avatar también en el footer. Vale. Giro. Bueno, venga, giro por ahora. Y ahora, en teoría, ¿otro? Pero, Juan. Yo lo hice todo en primary. Pero cuando yo hice así, selecciona a todos y le di avatar. Hostia. A ver. En teoría yo puse avatar aquí, está trabajando en todos, pero aquí no lo pone. Esto será cosa de la beta, ¿verdad? Entonces, avatar, copio. ¿Soy yo o es la beta? Avatar. Desde Figma Design no se puede poner alt. No, esto creo que no. Entonces ahora mismo, yo ahora mismo hice aquí lo mismo. Aquí no se seleccionan todos, curiosamente. Avatar, aquí está avatar. Avatar. Tomás dice que sigan sacando temas para Halloween. Total. Vale. Ahora sí. A ver. Publish. Venga, el giro. Me olvidé del giro. Ok. Ok. No digo nada. Ahora sí. Giro. Giro. En SMXS no. Giro. Publish. Publish. Al final no tomé mate. La verdad es que no sabía que... Ok. Name version. Vale, copy. Vamos a ver. Me voy a ir un momento a, por ejemplo, Google Chrome. Voy a ponerlo aquí. ¿Lo veis, no? Vale. Faltan cositas, pero bien. Voy a activar el inspector. Ok. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando... ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, montemos algo en scroll? ¿Seguirá mostrando el scroll bar visible cuando había cosas que no lo tenían? Pero a ver, no está funcionando mal, está funcionando bien. Vamos a ir otra vez a Figma. ¿A Figma? ¿Y si esto lo pongo en Dark? Type Scale.
Aquí teníamos cosas, vale. Vale, el grid no es tan... claro, el layout tenemos que quitarle el color blanco. No tenemos, claro, no tenemos el color de... Bueno, sí tenemos el color. No lo tengo aquí, pero era el Surface Zero. Ahí. No puedo dárselo. ¿Lo tengo aquí o no? No lo tengo. On this page, no. Estoy un poquito verde con el software. No pierdo tiempo, pero bueno, bien, 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 bien. Si lo copio del giro... Claro, pero cómo lo quiero aplicar? Lo quiero aplicar y no... Es copiar el color, pero no estaría funcionando con la variable. Yo quiero acceder aquí y no... Yo cojo. A ver, es que el Surface Zero era blanco. El Surface Zero en Dark Mode era... Lo tengo aquí. Aquí. Bueno, Juanito, lo tuyo. Surface. El 950. El 950 es 0D, 0D, 0D. Venga, lo voy a hacer rápido así. Cojo esto, lo paso a Dark Mode. Cojo el grid, bueno, cojo main. Aquí. Ok. Y si hago así. Bueno, aquí está funcionando bien, pero yo lo que quiero hacer ahora mismo es ir a Publish y hacer un update. Estaba pensando en lo del grid. Se ha visto que no sé usar el grid, que nunca lo he usado, pero aunque se usa raro, pues el resultado funciona. Lo único que sí, creo que no sé si va a tener el mismo comportamiento que el HTML o el CSS. Porque aquí está como... Bueno, en realidad sí, porque yo le di un alto a mano fijo a cada... No, en realidad yo le di un alto a cada card, pero a partir del alto que le di al grid. Estoy pensando en cómo se comportaría ese card si realmente lo paso a código, sin manipularlo de esta manera. Pero bueno, se ve bien. Otra prueba más. ¿Qué pasa? Aquí no tengo plugins, nada. A ver. Bueno. Por ser el approach, creo que hemos avanzado. Está a full width esto. Como pedía Alex, ¿eh? No está Alex por aquí, pero lo pidí así. Y en realidad, ¿cómo yo controlaría como yo lo quiero usar en mi web? Y ya me voy. Al giro del 2XL le daría un max width, aquí sí, de 1536. Con lo cual, cuando se sigue agrandando, se va a quedar centrado, se debería quedar centrado. Entonces, si le digo max width de 1536 píxeles, que es el 2XL de Tailwind, vale, corrijo la alineación de este viewport y... Sí. Ay, perdón. Joder, gracias, Tomás.
Vale, sí. Ahora sí. ¿Veis? Le estaba dando al giro, le di un max width de 1536. Y lo mismo haré con el grid y con el footer. En el 2XL. Entonces, cuando hago así, se agranda mi pantalla, pero todo queda centrado como originalmente lo tenía pensado ser. Y aquí ya, bueno, y ahora hago un update. Bueno, no tengo 1536 píxeles en mi browser ahora mismo. Creo que no. No. Si me voy aquí, no. Aquí no tengo 1536 píxeles. Ahora. Ok. Ahí sí, tenía. Vale. Bueno. Estoy satisfecho. Es un poco raro, me siento un poco perdido, pero no me termina de convencer tampoco cómo funciona el grid, pero está en beta. La he pasado bien, me ha gustado. Mañana correo mando a todas las personas que están suscritas a la newsletter. El jueves hacemos la Design Critique de nuestro compañero Luis, un proyecto bastante interesante. Y el día viernes seguimos trabajando con Figma Design y Figma Sites. Lo viejo funciona, dice Tomás.